Jesús, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Jesús Esquivel, pues qué te digo, aquí estamos esperando tu sabia orientación. No, no, no. Platícanos qué fregados está pasando, Jesús. Pues mira, todo el mundo nos tomó por sorpresa porque ocurrió horas antes de que se llevara a cabo la audiencia de procedimiento de la preparación de juicio del general Cienfuegos Cepeda en la Corte Federal del Distrito Oeste en Brooklyn, Nueva York. Ujú. Y ya estaba misterioso el asunto, te voy a decir por qué, porque hoy la Corte le decía a los fiscales algo que no sabemos, porque eso se negocian en secreto, o no en secreto, entre los abogados y los fiscales, que no había razón por la cual no tuvieran que quitarle los sellos o desclasificar dos documentos como parte del expediente del general. Los documentos todavía no están disponibles. Y ocurre el anuncio de William Barr de que desechan todos los cargos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional. Hay algo muy extraño en todo esto, y es que se nota la fuerza con la cual negoció el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que no se llevara a cabo el proceso judicial en Estados Unidos, porque, pues, como sabemos, Julio, en esa corte en Brooklyn, Nueva York, fue justamente durante el juicio del Chapo donde se mencionaron el nombre de otros militares mexicanos involucrados con el narcotráfico. O sea, se iba a destapar la tapadera de una cloaca y no se llegó a eso. Ahora, escuché antes de que empezáramos a platicar que alguien mencionó que queda en libertad. Ujú. Eso no es cierto, Ujú. porque lo que anunció William Barr es que bajo el acuerdo que tienen México y Estados Unidos, el general va a ser imputado con los mismos delitos, pero por la Fiscalía General de la República. Es decir, va a ser entregado a las autoridades mexicanas, pero para que sea juzgado en el territorio mexicano. No es que Estados Unidos le esté diciendo, no es cierto todo lo que le imputamos, sino que ahora transferimos el expediente al gobierno mexicano para que se procese de acuerdo a las leyes de nuestro país, en este caso. Bien, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está hablando en estos momentos y diciendo que esto significa que seguirá su proceso en México, Exacto. retornará a nuestro país, significa que le aplicarán las leyes mexicanas, pues los delitos que acusa Estados Unidos se cometieron presuntamente en México. Eso es lo que está diciendo el canciller Marcelo Ebrard. Pero Jesús, ¿por qué dices que se nota que se aplicó la fuerza del gobierno mexicano en conseguir este acuerdo? Pues porque desde que fue detenido, y recordarás las reacciones que tuvo el presidente López Obrador, empezaron a hablar, eso yo lo sé, la Fiscalía con el Departamento de Justicia, de la necesidad y queja de que no les informaran de lo que estaban cocinando bajo la Operación Padrino, que sigue abierta esta investigación. Uh-huh. Es una operación que lleva a cabo la DEA desde hace más de 10 años en México y que no solo involucra al general Cienfuegos, hay otros militares mencionados. Entonces, lo que querían de alguna manera es aminorar el escándalo que hubiera implicado un proceso judicial en la Corte Federal en Brooklyn, Nueva York. ¿Te imaginas el que surgieran otros nombres, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que de por sí ya está pintado de narco, Uh-huh. de corrupción, perdón, y le agregas la narcocorrupción, pues a dónde podíamos llegar los mexicanos de entender qué tipo de presidente y gobierno tuvimos hace apenas un par de años? Y me parece que es mucha la responsabilidad a la Fiscalía General de la República, porque Estados Unidos obviamente está cediendo a algo que le pide el gobierno mexicano. Pero ojo, si no se le procesa por los delitos de corrupción, de narcocorrupción y Uh-huh. lavado de dinero, ¿qué es lo que puede decir eventualmente Estados Unidos? Pues que el gobierno de López Obrador está encubriendo a militares involucrados en el narcotráfico. Por eso creo que va a ser un paradigma este caso en la lucha bilateral en contra del narcotráfico. ¿Una manzana envenenada, Jesús? Sin duda, Julio, porque te imaginas, si Estados Unidos tiene pruebas, evidencias de la colusión de Cienfuegos Cepeda con una de las fracciones del cártel de los Beltrán Leiva y accede al pedido mexicano de que sea procesado,
por la Fiscalía General de la República bajo las leyes de nuestro país, y de pronto lo declarasen inocente, pues ¿qué van a decir en Estados Unidos? Ojo, y esta decisión la tomó el Departamento de Justicia de Donald Trump, no el de Biden, porque ya he visto que empezaron a especular que fue la influencia del presidente electo de los Estados Unidos. Nada. Esta es una decisión que tomó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Te imaginas tú, Julio, dejándose influenciar a Donald Trump por Joe Biden, que si de por sí no lo reconoce como presidente electo, Pues sí. menos le va a dictar qué hacer o no con los procedimientos judiciales? Una última pregunta, Jesús, porque me imagino que vas a estar muy demandado en los siguientes Me han minutos. estado llame y llame. Sí. Pero no a todo el mundo le tomo la llamada, mi querido Julio, No. porque déjame decirte que pues, muchos medios mexicanos así son cuando ocurre algo, pero bueno, yo trabajo para Proceso, somos amigos, Julio, reconozco tu trabajo y aquí me tienes, a la orden. Te lo agradezco. Te lo agradezco mucho. Jesús, ya última pregunta, pues. Dicen que esto es un rechazo a una pataleta de la DEA que quiso meterle un calambre a México. Te puedo decir algo, que creo que la DEA ha abusado de la cancha que le abrió el gobierno de Felipe Calderón, que fue el que autorizó, el que le abrió las puertas bajo la iniciativa Mérida a averiguaciones previas al acceso a detenidos desde entonces a la DEA, el que autorizó el aumento de agentes que trabajan en el territorio nacional fue Jorge Castañeda, cuando era canciller con Vicente Fox. Y de ahí la DEA ha entrado como Juan por su casa a lo que era la PGR. Literalmente estaban en la cama con la Procuraduría General de la República, con Marisela Morales. Ahí te dejo de tarea que averigües por qué sacaron urgentemente de México a un agente de la DEA. Pero lo que sí te puedo decir, que hay, pues, como periodista o tecleador más bien, me toca un poco averiguar qué es lo que hay detrás de todo esto, porque aunque le retiran los cargos, aquí hay otra cosa que hay que exponer. Y me parece que es ahí donde tenemos tarea inmediata, que en este caso ocurrió hace unos minutos el anuncio de William Barr. No me atrevo a decirte qué hay. Lo que sí, te insisto, que si el gobierno mexicano, la Fiscalía General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, con las evidencias que le entrega a Estados Unidos, pues no conducen a por lo menos una explicación en la cual los mexicanos nos podamos quedar satisfechos de cuál era la relación del general con el cártel de los Beltrán Leiva, al gobierno mexicano lo van a tildar de ocultar o defender a militares corruptos por el narcotráfico. Jesús, como siempre. La manzana envenenada, como le llamaste tú. Sí, la manzana envenenada. Jesús, pues muchas gracias y seguiremos en contacto. Aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada. Un abrazo, Julio. Gracias, hasta luego. Muy amable, Jesús. Ya estamos. Listo. A la orden. Julio, nada más para... Gracias. Sí, nada más para actualizar por lo que habíamos dicho, que se mencionó que quedaba en libertad el general Cienfuegos. Eso no es cierto. Ya le acaban de informar a la Corte. En estos minutos se acaban de dar a conocer los documentos que estaban sellados, que yo te hablaba. Y era justamente eso, que le informaban a la Corte de que le retiraban los cargos, pero le informan al juez que el general Cienfuegos queda bajo la custodia de los alguaciles federales de Estados Unidos y estos se lo entregarán a las autoridades mexicanas en horas, no se sabe. Es posible incluso que esta misma noche sea entregado a las autoridades mexicanas. Con lo cual, en principio, hace suponer que al entrar a territorio mexicano sería libre, Jesús. No, porque dice aquí que se le entregará a las autoridades mexicanas para que sea procesado de acuerdo al compromiso establecido con el gobierno mexicano, es decir, con la Fiscalía General de la República. Y a bote pronto, ¿esta apertura de esos documentos te sugiere algo más, Jesús? Pues que la Fiscalía General de la República le va a tener que decir al fiscal de que está acusado y quedaría detenido bajo esta acusación con la transferencia de la información y evidencias que le entrega a Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Pero no queda en libertad, eso está claro, Está bajo la custodia de los alguaciles federales
es un documento oficial entregado a la Corte, donde iba a ser mañana la audiencia de procedimiento. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por tu amabilidad y seguimos en contacto. Claro que sí, Julio. Abrazo.